En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta en verdad es la menor de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: semejante es el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sino en parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas ocultas desde la creación del mundo. En esta misa de hoy, ya cada vez más cercana al primer domingo del Adviento, que es el 28, el próximo domingo es el último de Pentecostés, y al siguiente, Dios mediante, empieza la preparación entonces para la Santa Natividad de nuestro Señor. La Iglesia ya nos va siempre acercando, ¿no es cierto?, ya después de haber meditado durante todos los domingos de Pentecostés la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, en su doctrina. Ese es el tiempo propio después de Pentecostés. Nos está preparando, ya acercándonos para la preparación de su venida. El próximo domingo el Evangelio es uno de los evangelios escatológicos, tanto el último de Pentecostés como el primero del Adviento, sobre el fin del mundo, el fin de los tiempos. Así entonces hoy ya nos está preparando con la virtud de la fe, ¿no es cierto?, con la virtud de la fe hoy en esta parábola de la simiente del reino de los cielos, que es como un grano de mostaza, o como la levadura que fermenta toda la masa. Nos está enseñando y nos está guiando a aumentar nuestra fe realmente para poder vivir en esperanza y por las obras de nuestra caridad, como le dice San Pablo a los tesalonicenses. Ustedes saben que del Asia Menor, en las primeras conversiones, cuando las predicaciones de San Pablo, los tesalonicenses eran terriblemente idólatras, era un pueblo, de hecho, como varios de la zona, pero más que en proporción, tenían mercados de ídolos, así, mercados de ídolos, imagínense lo que eran, iban al mercado a comprar los idolillos para ir adorando cualquier porquería, cualquier dios, digamos así, idolitos de barro, idolillos de metal, de cobre, de bronce, y más poderosos eran cuando más noble era su fabricación. Los idolillos de plata concedían más deseos que los idolillos de barro, y así fueron famosos cuando se convirtieron esta comunidad cristiana en Tesalónica y aceptó la fe católica, ¿no es cierto?, predicada por San Pablo. Por eso los pone de ejemplo, y los pone de ejemplo a toda la cristiandad, porque eran famosos por su idolatría, y así, habiendo abrazado después la santa fe, se hicieron famosos por su devoción al Señor, por haber abrazado y haberse convertido al Dios verdadero, como dice San Pablo en la epístola de hoy, y haber hecho fructificar esa pequeña semillita de la fe en la predicación de la palabra de Dios, y que se hizo un árbol gigantesco en ellos, y fueron de las comunidades primeras cristianas más florecientes del Asia Menor. Por eso, hijos míos, nos ponen esos ejemplos, y nuestro Señor nos pone el Evangelio del grano de mostaza, la parábola del grano de mostaza, para que nosotros también vayamos creciendo en esa fe católica que hemos recibido, infundida en el bautismo sin mérito nuestro, y que tenemos que hacer desarrollar y crecer y hacer un árbol gigantesco de lo que fue esa pequeña semilla, pequeña, inmensa en cuanto a la virtud, ojo, pequeña por el hecho en que se infunde en un niño cuando es bautizado de bebé, que no tiene todavía uso de razón, y después ahí tiene que empezar a crecer y a fructificar y a levantar la masa como la levadura. ¿Para qué? Para poder entonces entrar en el reino de los cielos, porque eso es el reino de los cielos, es la virtud de la fe, hecha crecer a través de buenas obras, a través de la caridad, y fundada en la esperanza, es decir, que, como dice San Pablo en la epístola de hoy, fundada en la esperanza. ¿Por qué? Porque esas obras de caridad con la gracia de Dios y la gracia de Dios santificante en el alma, van a ser realmente meritorias para la vida eterna. Van a ser meritorias para la vida eterna, y sabiendo que Dios no nos manda imposibles, entender entonces que lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, porque el llamado que Dios hace a las almas es absolutamente individual. Aún las vocaciones, una vocación religiosa, las vocaciones al matrimonio, si bien el sacramento es el mismo, si bien la forma de los votos es lo mismo, sin embargo el llamado, la realización es distinta.
Cada uno va a tener que corregir ese mundo que tiene en su interior, y no solamente para uno, sino también para dar un poco de ejemplo, como dice San Pablo en la epístola de hoy, y también como se interpreta en parte este evangelio de hoy, esa palabra que crece y esa masa que fermenta, que es la minoría que hace buen ejemplo a la mayoría, digamos así, ese buen ejemplo que corre más rápido que las palabras. Como decían los filósofos griegos, es largo el camino que se enseña con palabras, pero es breve y pronto el que se enseña con ejemplos. Así tenemos entonces nosotros también que, fructificando en la caridad, en las buenas obras y en la esperanza, por la virtud de la fe, podamos también ayudar a otros en el camino de la salvación. Eso recuérdenlo siempre, no es el fundamento y el principio es la gloria de Dios y la salvación del alma. Y después también esa manifestación de esa fe ayuda a los demás, ayuda a los otros, y empieza a fructificar. Así se hizo la Iglesia. Empezó entonces el Espíritu Santo a llenarlos a los apóstoles, y ellos con esa vida de santidad empezaron a transmitirla y fueron fundando la Iglesia y convirtiendo entonces a esas almas a través del mundo. Pues así, hijos míos, abracemos la fe como la abrazaron los tesalonicenses. Abracemos la fe de manera que sea conocida nuestra virtud. Qué hermoso sería que a lo largo del mundo se dijera cómo esta comunidad de Arista empieza a crecer y es conocida por su virtud y por su conversión al Dios verdadero. Dios quiere, dijeron, esas cosas de nosotros, no para envanecernos para vanamente y vanagloriarnos, sino realmente para ser instrumentos de Dios para la conversión de otros. Así entonces hagamos fructificar también esa fe y sepan, como dice San Pablo en la epístola de hoy, que tenemos que estar gozosos en la caridad y en la esperanza, y aún a través de muchas tribulaciones, les dijo, porque imagínense en un pueblo idolátrico, ¿no es cierto?, en un lugar idolátrico donde 10 personas empiecen a convertirse, en una pequeña comunidad donde pocas personas empiecen a convertirse. Claro, el hecho mismo de llevar otro estilo de vida es una cachetada al mal, digamos así. El bien siempre ofende al mal, por supuesto que lo va a ofender, y el mal se va a sentir ofendido por el bien, porque le va a dar en el rostro con su maldad. Así entonces, también en la vida espiritual, después cuando uno empieza un trabajo de conversión, claro que tiene que empezar a sufrir tribulaciones, y la primera son los que los rodean. Cuando un alma que no es virtuosa y quiere empezar a hacerlo y quiere santificarse, los primeros que van a criticar son la familia. Cuando un alma quiere dejar el mundo y entrar en la vida religiosa, los primeros que van a criticar son los amigos, entre comillas, porque son los que más nos frecuentaron y los que más frecuentamos. Ay, ahora te haces el santo y eras así, eras asá y eras de la otra forma. Y muchas veces eso lo hacen hablando por boca del demonio. Es el demonio que habla a través de esos seres cercanos para tratar de hundir al alma que quiere llevar camino de santidad. Pues no nos dejemos, así como en un momento quizás pudimos haber sido escándalo en los malos ejemplos, pues ahora revolvamos las conciencias y causemos el santo escándalo de la verdad, digamos así. Así como Jesucristo fue escándalo para los paganos y locura. Así también el alma virtuosa que quiere empezar un camino de santidad, por supuesto que va a tener que pasar tribulaciones. La primera va a ser la incomprensión, la burla, el desprecio, la indiferencia. ¿Por qué? Porque cuando en una casa, en una familia, en una pequeña comunidad hay uno que quiere, o dos o tres que quieren empezar a ser virtuosos. ¿Qué pasaba con los monjes de San Benito cuando era una comunidad relajada y lo buscan a San Benito para que los ayude, y viene San Benito y les empieza a poner la santa regla y empieza a dirigirlos, y él da el ejemplo de virtud? ¿Sabe lo que quisieron hacer? Como ellos no se querían convertir, lo quisieron matar 2 veces. Una le envenenaron el vaso de vino y la otra le pusieron un pan también con veneno. Imagínense, los monjes se dan cuenta, porque no querían salir de su tibieza y de su relajación. Entonces vino la luz en las tinieblas, y claro que las tinieblas se molestaron porque empezaron a ver. Y tuvieron otra vez que opacar y apagar esa luz. Pues así pasa con todas las almas que quieren empezar vida virtuosa. Los primeros que van a ser enemigos del hombre son los suyos, dice nuestro Señor en el Evangelio. Inimici homo domestici sunt, son los suyos. ¿Por qué? Porque primero no van a creer y después no le va a convenir la conversión de uno, porque si se convierte él, me tengo que convertir yo. Si él se convierte, quiere decir que hay un mejor camino.
Y si él que era malo, o ella que era malo o mala, empiezan a hacer camino de bien, quiere decir que yo también lo tengo que seguir, porque también puedo. Si puede él, puedo yo. Pero como no quiero, en vez entonces de callarme la boca, vamos a bajar y a callar al que quiera hacer buena vida, porque me da en la cara. Por eso, hijos míos, empecemos el camino de virtud a una costa de las tribulaciones que vamos a tener que sufrir. Y no importa lo que digan los demás. Porque las almas buenas, cuando ven a uno que se convierte, se alegran profundamente, que por lo menos bienvenido al grupo. Vamos a empezar entonces entre todos, en la unión hace la fuerza, dice el dicho popular. Cuando un bueno ve la conversión de un malo y se hace bueno, él se alegra profundamente, pero cuando un malo ve la conversión de un malo que se hace bueno, se pone peor todavía. Por eso sufrir tribulaciones, pero no parar en el camino de la conversión. Y que sea patente la vida piadosa y virtuosa, porque el amor se demuestra en las obras, y el obrar sigue al ser, así como en la maldad el malo se manifiesta, así el bueno se manifiesta en la bondad. Por eso, hijos míos, que sea la palabra de Dios en nosotros como un grano de mostaza. No sé si ustedes vieron alguna vez, es una pelotita chiquitita, mínima, y después cuando crece se hace un arbusto enorme. Entonces así hagamos la virtud y el amor a Dios crecer en nuestros corazones, las obras de nuestra caridad, porque cuesta todo eso. Primero es una guerra contra uno mismo. El primer malo que no va a querer la conversión y que se haga bueno es uno mismo. Cuando empieza la conciencia a trabajar en uno, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no te portes así, no ves que estás obrando mal. Es ahí donde empieza esa dualidad de la personalidad, digamos así, el costado malo y Dios que habla en el alma, en la conciencia. La primera tribulación que vamos a pasar es la tristeza del alma en pecado que no quiere salir de él. Y la conciencia, cuando Dios le habla, dice, bueno, sí, tú puedes vivir mejor. Entonces, hasta aún con esas tribulaciones, que son todas esas cavilaciones y dudas que pasa el alma cuando quiere ser buena, cuando quiere hacer fructificar, y a veces, como son las grandes conversiones, San Agustín se convirtió con un pasaje de la Sagrada Escritura, con un pasaje de la Biblia. Me explico, no hace falta tampoco un milagro y que nos quiten del caballo como hizo nuestro Señor con San Pablo. A él sí necesitaba eso y se levantó convertido. Señor, ¿qué quieres que haga? En nosotros una pequeña palabra, un consejo, un resquemor de la conciencia, algo que nos diga nuestra mente, un hecho de la fortuna, una noticia de una tragedia o cosas así nos hacen reflexionar. Y ese es el camino y el primer paso para caminar en la virtud. Pues, hijos míos, hagamos fructificar esa semilla y hagamos crecerla y hagamos esa masa del amor de Dios, ese fermento del amor de Dios, hacer fermentar toda la masa de nuestra vida, digamos así, nuestras obras. Seamos buenos, hijos míos. Esa bondad sobrenatural que se llama santidad y que es la fructificación de una fe en las obras de amor, esperando primero el premio que Dios nos tiene prometido, no por nuestros méritos, sino por su promesa. Ahí están las tres virtudes: la fe, yo creo; la caridad, obro lo que creo, porque es hermosa la fe. Cualquier alma que vive en estado de gracia se da cuenta de la dulzura del corazón cuando está en gracia. Y si tiene la desgracia de caer en pecado, se da cuenta con la tristeza justamente en el corazón también de lo que es el estado de pecado. Por eso no hagamos entonces callar nuestros oídos a la voz de Dios que nos llama. Tenemos toda la mano para ser santos, toda la mano para ser santos. Incluso tenemos la gracia de los sacramentos aquí. Yo siempre le cuento a algunas comunidades que uno va a visitar cada tanto, a veces cada tantísimo. Cuando uno se confesaban y estaban en la misa, venían a comulgar con lágrimas, llorando del gozo de que venía Jesucristo después de un año. Y que cada vez que se juntaban los domingos a rezar el Santo Rosario y el propio de la misa, cuando del pan nuestro de cada día pedían la Santa Comunión. Nosotros tenemos esos medios de santificación a la mano, que es la Santa Misa, los sacramentos. Tenemos la oración, podemos tener una vida de piedad. Vengan al Santísimo los que puedan y no se les haga muy duro. Vengan al Santísimo, y a los que se les haga duro, una vez cada tanto hagan el sacrificio de venir en la presencia de Dios.
Todas esas cosas van a ayudarnos entonces, que es la fe vivida eso. San Pío X, miren cómo era su fe, era chiquitito, era un niño de 7 años, José Sarto, San Pío X, que tenía que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a la iglesia. La misa era a las 6 de la mañana, a veces a las 7, eran de cuando había misas hasta el mediodía y empezaban a las 5 de la mañana las santas misas. Él iba a la misa de 6 y salía de su casa caminando, como cuando iba a la escuela, y como no tenían dinero y eran pobres, se quitaba los zapatos y iba descalzo. Y a veces llegaba a la iglesia y tenía todavía las puertas cerradas de la iglesia. Se hincaba con su cabecita, 7 años, 6 años, hijos míos. Se hincaba con su cabeza apoyada en la puerta pensando en el Santísimo que estaba en el Sagrario. ¿Se dan cuenta? Ese es un amor fruto de una fe inmensa en un pequeño niño. A nosotros a veces se nos hace pesado venir a misa hoy porque me tengo que tomar 2 camiones una vez por semana, pero no te vayas a una fiesta porque te tomas 5. ¿Me explico? Entonces, todo eso depende de nosotros. Y acuérdense que la salvación o la condenación es personal. Y que la salvación, como dice nuestro Señor, no es impuesta, es propuesta. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Si quieres llegar a la vida eterna, toma tu cruz. Si quieres. Por eso, hijos míos, cuidado con esa elección. Cuidado con la elección, porque si no queremos, ni vamos a tomar sobre nosotros la cruz de Cristo, ni vamos a llegar a la vida eterna. Porque Dios nos da los medios siempre. Al que quiere, le sobran, sobreabundan. Donde abunda la tentación, dice el Evangelio, sobreabunda la gracia. Pidámosle a la Santísima Virgen María, entonces, ser como este grano de mostaza, hacer fructificar la palabra de Dios, la fe en nuestros corazones, por buenas obras, por la caridad, el amor que se va de esa fe, esperando en Dios la recompensa de la vida eterna. Para que así tengamos entonces nosotros el motivo formal, saber por qué vamos a llevar cruz en esta vida, y saber por qué la tengo que llevar cristianamente, porque es el signo del discípulo de Cristo. ¿Y por qué es el fruto de un amor? Porque aun cuando uno ama, no importa las cosas que tiene que sobrepasar para poder tener el objeto de su amor. Si yo quiero tener el cielo, si yo quiero alcanzar la vida eterna, quiero abrazar a Dios eternamente porque lo amo, no me interesa la tribulación que voy a pasar, porque yo ya sé a dónde voy. Pidámosle a Nuestra Señora entonces esa fe profunda, manifestada en la caridad, con una esperanza inmensa de saber que Dios nos espera y que tenemos nuestro lugar preparado arriba, como decía San Teófano Benar. Mi lugar está allá, decía, cuando miraba a través de la ventana de su celda en el seminario. Mi lugar está allá, arriba. Y es ahí donde Dios me espera, y es ahí donde tengo que apuntar con mis obras, con el afecto de mi corazón, al cielo. Para que siendo fuerte y pasando las tribulaciones de esta vida, que se llaman cruces, después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.